En el devenir de la historia siempre está marcada por los paradigmas. Paradigmas caen y paradigmas nuevos nacen. Para que nazcan estos paradigmas nuevos, antes tienen que caer los viejos. Y en ese momento, en esa lucha, hay vanguardias. Vanguardias de pensamiento, vanguardias artísticas, pero que van sembrando el paradigma nuevo por nacer en el paradigma actual y establecido, en el que después va a ser un paradigma viejo. Eso es lo que hace Chávez, que está hoy con nosotros, con su arte y con su forma de vida. Él es músico, es escritor, es activista, es un ser humano súper completo que tiene un concepto que él creó que se llama las cosas invisibles, que me parece que está buenísimo que empecemos por eso, por saber qué son las cosas invisibles. Primero, gracias por la alta presentación. Me quedé corto. Gracias. Las cosas invisibles es un nombre, un concepto, digamos, que se me ocurrió a la hora de empezar a componer mis canciones y a crear como una banda, un proyecto artístico, musical. No quería poner mi nombre y dije, bueno, voy a generar algo que convoque. Y el concepto de lo invisible me parecía interesante, esto de que es diferente para cada uno, ¿no? Para cada persona es diferente lo que es invisible. Entonces, bueno, ahí nace como esta banda que hoy en día es un proyecto personal mío, pero bueno, con mucha gente, amigos, compañeros de ruta, con los que vamos llevando ya 2 discos, materiales diversos y disfrute también. ¿Qué te interesa comunicar cuando componés? Bueno, creo que las cosas invisibles básicamente o principalmente me hizo conectar con mi propia violencia. Con el registro de lo que venía haciendo y justo nace como en un momento donde empiezo a registrar quién soy, qué quiero hacer, como en un momento como de crisis así personal bastante grande. Y bueno, eso me llevó como a cuestionar, digo mi propia violencia porque muchas de las canciones están vinculadas a quién era, a qué quería ser, de qué forma veía el mundo, a quién consideraba, a quién dejaba de considerar. Cuando empecé a pensar sobre la violencia, sobre cómo evitar el daño, me tuve que preguntar, bueno, ¿a quién se puede dañar y a quién no, ¿no? Y ahí surgió esto de quiénes son algo y quiénes son alguien. Y en el concepto este de quiénes son alguien, ¿en algún momento fuiste haciendo una evolución o una transición a considerar a estos alguien aquellos que no solo son humanos? Digo, porque dentro de tu activismo está el veganismo, está la sociedad del menor daño posible, que te lo escuché decir varias veces, que me parece súper interesante. Después ha llegado, por ejemplo, lo que es el último disco, que es Apología del Salto, que habla un poco a lo mejor de la concreción de lo que empezó con las cosas invisibles. Digo, en algún momento de esta sensación de sentir tu violencia, pasaste a casi militar o llevar con vos lo contrario. Una idea de pacificación o de menor daño posible. Sí, me interesa pensar, primero pensarme en el mundo, pensarme en un contexto y a partir de eso fue como, bueno, si puedo evitar cierto daño, debería hacerlo. ¿Cuál es mi consumo? ¿Cuáles son mis formas de vincularme con los demás? ¿Quiénes son los demás? Y bueno, ahí empecé como a tirar un hilito y me encontré esto que te decía, me encontré mucha como falta de conciencia a mi parte, violencia que yo la tenía naturalizada, que uno aprende quizá de chico o que viene culturalmente, a veces estamos muy atravesados y entonces
La pregunta, bueno, esto del menor daño posible es, voy a tratar de vivir de la manera en la que, la manera más amable posible con los demás y conmigo mismo, ¿no? Claro, pero con los demás incluís el planeta. Sí, en realidad lo que me puse a pensar es, bueno, los seres que pueden sufrir son los seres sintientes, los que sienten. O sea, yo trato de cuidar el agua, un río, no porque ese río pueda verse perjudicado él, porque no puede sentir el río. Okay. Pero sí quienes beben agua o quienes, toman de ese río son seres que sienten y que sí pueden ser perjudicados. Entonces, la posibilidad de evitar ese daño es lo que me llevó como a cuestionar incluso mi pareja, mi forma de ser padre después, cómo me relaciono con los demás y también conmigo, ¿no? Que fue como un último paso quizá que estoy como tratando de caminar. ¿Y qué sentís que fue, si es que hay, aquello que te hizo dar este cambio en tu perspectiva o en donde estabas parado, digo, para empezar a entender que esa violencia, que es una violencia, como vos decías, ¿no? Una violencia tal vez hasta cultural que todos tenemos un poco adentro de formas de tratarnos y demás. ¿Hubo algo que te hizo específicamente detectarla y querer cambiarla? ¿Hubo un momento clave o fue una sumatoria de cosas? ¿O no? Sí, yo siempre digo que tengo muchos maestros y maestras, pero bueno, mi pareja fue como un gran espejo. Hay una canción que se llama Que me esperes, que cierra y que filmé ahí el video con un gran director y que me conectó con eso, ¿no? Fue mi pareja diciéndome, che, esto no podemos relacionarnos de esta forma. Como con un cierre que me hizo por primera vez pensar en que yo estaba repitiendo un patrón de comportamiento y que, bueno, como dice la canción, ¿no? Nos bajamos del ring por mirar hacia el sol, me salió a escribir, ¿no? Embanderados en un trapo blanco. En un trapo blanco. Como si puedo actuar de otra forma, quizá podría inhibir esa acción y ver qué otra cosa me sale, ¿no? ¿Y cuáles son esas cuestiones que tenemos arraigadas violentas? Digo, porque no es que vos ibas por la vida con un bate de béisbol pegándole a la gente y rompiendo vidrios, sino que una de las cosas que planteás es que nuestra forma de ser, de vivir y de convivir tiene violencia. Entonces, digo, para que podamos entender esa violencia en qué nos es común, o sea, en dónde las encontrás. Por ejemplo, de mil cosas, sí, me imagino. No, a mi Pero forma, a mi modo de ver, por supuesto, me parece que a veces confundimos la inconsciencia con la maldad, ¿viste? La falta de conciencia no necesariamente implica que uno deliberadamente quiera hacer daño. Y muchas veces la toma de conciencia requiere de cierto espacio, ¿no? De cierto espacio a todo nivel, ¿no? De ciertas necesidades que sean satisfechas previamente. Entonces, yo creo que lo que a mí me ocurrió, por lo menos en mi proceso personal, fue como ver que había podido satisfacer algunas necesidades y quise hacerme algunas preguntas que no me había hecho previamente y empecé a ver que mi forma de consumo, que la forma en la que vivía, que la forma en la que me vinculaba con los demás, podía ser diferente, podría ser más amable, podría ser menos dañina. Y bueno, entre ellas, la forma en que nos vinculamos siempre está este tema de ver el hasta dónde, ¿no? Por eso, además de las demás seres que consideramos personas, sí. Nosotros como especie nos autodenominamos persona y a los que no pueden, a los que no forman parte del club de los humanos, consideramos que no lo son, que nosotros tenemos ciertos derechos y que ellos no pueden gozar de ellos, ¿no? Entonces,
al cuestionar eso, empecé a ver que mis formas de, no sé, de consumir, de ir a un lugar donde había explotación de otros seres, incluso de humanos, pero también de no humanos, empecé como a tratar de no hacerlo y de, por ejemplo, mis formas de consumir, esto de decir, che, bueno, pero si tomo esta leche, están separando a una madre de un bebé y me estoy tomando la leche de una vaca que en realidad no es para mí. Como que empecé como a tirar de un hilo y bueno, a encontrarme con un mundo totalmente nuevo y a tratar de actuar de la manera más coherente que puedo con eso, ¿no? Suena súper coherentes. Sobre todo, por ejemplo, a mí me encanta mucho escuchar poner ejemplo el argumento de la leche, ¿no? Estar tomando la leche de otro animal que encima se la está privando al hijo de esa madre. Ahora, en un momento eso te convierte también en el raro o el diferente dentro de la sociedad actual en la que estás viviendo. Porque te debe haber empezado a generar diferencias o hostilidades o incomodar, porque te empezás a convertir en el bicho raro. Sí, lo primero que me generó fue mucho dolor cuando me encontré con esa realidad. Vi un video y dije, yo estoy financiando esto, o sea, yo voy y pago por esto. ¿Un video de qué viste? ¿De matanza un video de animales? de un matadero en Córdoba, y dije, pero pará. Claro, esto yo pago todos los días para que este señor le haga esto a estos cerditos bebés. Y me acuerdo que inmediatamente con mi compañera, como nos miramos, dijimos, che, no, ya fue. O sea, me acuerdo literalmente ya fue. Y ahí empezamos a ver que la proteína no es algo que está solo en los animales, que existe la proteína vegetal, que existe el calcio. No necesitas la leche, sino que necesitas el calcio o los nutrientes, pero no determinado alimento en particular. Y eso me hizo cambiar mi forma de ver el mundo radicalmente. A tal punto que empecé a considerarme un animal. Yo me consideraba un ser diferente. Y bueno, esto de aceptar que uno es parte de la naturaleza, que la naturaleza somos nosotros también, que somos una especie más dentro de un montón de otras y que bueno, somos la especie que se impuso sobre las demás y que eso justamente es un argumento que me mató, porque yo dije, pero si yo siempre estoy en contra del abuso de poder y nosotros como especie estamos abusando de todas las otras, debería estar en contra. Entonces fue como un argumento que fue un golpe ahí y dije, bueno, si quiero, lo estoy pensando. Y bueno, ahí tomé un montón de decisiones que diría hoy que me enriquecieron un montón. Y te obliga a ser consecuente y comprometido con cosas nuevas casi constantemente. No me imagino, porque desde cómo te alimentás, eso ya de por sí cambia un montón de cuestiones. Y en cómo te manejas con las otras personas también. ¿Cómo fuiste manejando tu evolución? Porque habrás tenido que estudiar además un montón de cosas. Sí, también empecé como a conectar con otros paradigmas, ¿no? Con paradigmas nuevos donde empecé como a cuestionar mi forma de vivir, ¿no? Como mi forma de consumir, de vivir. Por ejemplo, ahí apareció, por ejemplo, la permacultura, esto de, bueno... ¿Qué es la permacultura? La permacultura es un paradigma que cuestiona el actual sistema en el que vivimos, donde la forma humana de vivir está llevándonos a un colapso ambiental, sistémico, climático, porque bueno, básicamente lo que se propone en cualquier gobierno del mundo es el crecimiento económico, y el crecimiento está dado en base a la explotación de la naturaleza, ¿no? en su mayoría, y con lo cual la naturaleza no es infinita, si bien una parte puede como regenerarse, pero llegas a un límite. Claro. Y entonces ese crecimiento nos está llevando a un colapso que creo que está a la vista, aunque haya gente que no esté de acuerdo. Y bueno, eso me llevó a pensar cómo podría vivir de otra forma y bueno, ver que hay otras maneras de vivir que tampoco son la solución, que yo pueda resolver eso, sino, además de eso, bueno, un compromiso lo más firme que puedo con todas las causas que tienen que ver con digamos,
las bondades del planeta ser cuidadas, ser custodiadas, ¿no? Y la permacultura un poco plantea eso, ¿no? Una cultura permanente, sostenida en el tiempo. ¿Cómo podríamos, bueno, hay un maestro de permacultura con el que estudié que decía, bueno, habían tribus que planteaban esta decisión que vamos a tomar, decían los jefes, Sí. va a afectar a las próximas 7 generaciones. Bueno, ¿cómo, no? Hoy en día como que resolvemos quizá, o Sí, quienes sobre la urgencia o sobre... sin demasiado cuestionar lo que... Y bueno, y claramente ahí tenemos como un problema, bueno, actualmente se está tratando el tema del agua, ¿no? Claro. De cómo el poder económico se va adueñando de las bondades del planeta que existen para la reproducción de la vida. Y bueno, claramente hay una desventaja ahí de un 1% de la población mundial que está abusando de estos recursos, ¿no? Que son tan escasos. Y esto de tu consecuencia con tus pensamientos y tus creencias, ¿de qué manera lo materializas? Una es, por ejemplo, cambiando la alimentación, tratando de cambiar la manera en la que te relacionas con los demás. Después en tu música, ¿no? Creo que hay como una evolución en ese sentido. Cuando, por ejemplo, hablas en Apología del Salto, que es el último, hablas hay varias canciones que toman el tema de la transformación. Y haces hincapié en eso, en que no todo es tajante, sino que todos podemos ir evolucionando en el sentido que lo estás planteando vos, como el de tomar conciencia. ¿Qué rol le das en tu arte, en tu forma de expresión, a que los demás puedan empezar a tomar conciencia en este sentido, de la permacultura, del menor daño posible? Digo, me parece que es algo que te interesa también comunicar, ¿no? En Sí. tus Sí, expresiones. Sí, yo de todas formas me considero digamos, un aprendiz de la vida. Ok. De hecho, creo que uno de mis grandes maestros es mi hijo. Cuando nació mi hijo, me di cuenta de que, o empecé a pensar en que en realidad, más que yo enseñarle cosas, él traía una información mucho más fresca, menos intervenida, menos, no quiero decir contaminada, pero como... Y el observar, tratar de conectarme desde la humildad con la información que él tenía para dar, me desprogramó muchísimo también, ¿viste? Porque uno da por hechas cosas que, bueno, esto que decís de la conciencia, para mí lo contrario a la conciencia es la obediencia. Y básicamente estamos en estructuras que reproducen formas de dominación, ¿no? De los unos Claro. con los otros. Y la educación que recibimos también está atravesada por ese paradigma de dominación, donde, bueno, de alguna forma siempre estamos obedeciéndole a alguien. Y la desconexión muchas veces con nosotros, con nuestras necesidades, con lo que sentimos, después se convierte en acciones, ¿no? Por eso para mí la conciencia de alguna forma es el volver a conectar con lo que está vivo en mí, como dice Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, qué está vivo, qué es lo que estoy sintiendo, necesitando, y eso me lleva a tomar acciones que sean más conscientes y más conectadas con lo que es importante para mí. Bueno, en ese sentido, hace poco tomaron la decisión de irse de la ciudad. Contame un poco a dónde te fuiste y por qué. Nos fuimos con mi compañera después de esto de revisar formas de vivir, que no nos sentíamos muy cómodos y yo de hecho hace poco dejé de tomar medicación psiquiátrica, me siento mucho mejor, pero la pasé muy mal y creo que no sé si la ciudad sacaba lo mejor de mí. Claro. Y entonces, bueno, en este momento de mi vida estoy conectando con un montón de herramientas y de necesidades por el hecho de simplemente vivir quizá más acorde a lo que me
yo necesitaba, ¿no? Necesitaba quizá más quietud, más tranquilidad, más conexión con la naturaleza, conmigo mismo, con mis intereses. Y bueno, la ciudad quizá me generaba con mucho ruido, mucho tensión. Y creo que eso hizo que tomemos como esa decisión de intentar buscar por otro lado. A mí me maravilla esto de que estas necesidades que vos planteás son necesidades que tenemos todos, pero no todos tomamos la decisión de a lo mejor de modificar nuestra realidad para no volver a tener esos problemas, esos padeceres o satisfacer esas necesidades. Digo, a lo mejor llegamos a nuestra casa después de trabajar 8 horas, vemos una película, nos adormecemos o creemos que sanamos algo y seguimos adelante. Pero sin embargo, eso a vos no te alcanzó, no te alcanza, y decidiste irte a vivir en un lugar que puedas conectar de una manera más genuina y tal vez permanente o prolongada, ¿no? Es como que no te alcanzó ver Netflix e irte de vacaciones 15 días. Claro, en realidad a mí me da la impresión de que la formación o la educación que recibimos no promueve la conexión con nuestras necesidades y deseos, sino más bien con lo que el sistema requiere de nosotros, ¿no? Un trabajador promedio que tenga determinados conocimientos. Entonces, en mi caso, intento conectar con qué es importante para mí, qué está vivo en mí, y eso me genera un bienestar. Por ejemplo, bueno, cuando uno descubre que hay ciertas necesidades que uno no sabía que existían, como por ejemplo esto, la contribución, tener cierto sentido de vida, son necesidades que ni siquiera sabemos, porque en realidad siempre pongo el ejemplo de cuando estudiaba en la escuela, yo quería tocar el piano y me escapaba de las clases para ir al salón de actos para tocar el piano, y lo que pasaba era que cuando me encontraban, me comía amonestaciones por hacer lo que yo realmente estaba deseando hacer. Cuando tenías que estar en matemática. Claro, en otra cosa que yo en ese momento no deseaba. Entonces, de alguna forma, ese mensaje es muy fuerte, ¿no? El de la obediencia, el de, bueno, desde afuera sabemos qué es bueno para vos. Y creo que después de un largo camino intenté tratar, o es lo que estoy intentando, como volver a conectar con lo que está vivo en mí, y eso hoy me tiene como muy renovado, con mucha expectativa. Acabo de mudarme, es un lugar muy diferente al que estaba viviendo, es en las sierras, estoy descubriendo necesidades satisfechas que antes no tenía. Y es interesante también ver que, bueno, todo esto son deseos y necesidades genuinas, pero vos aún, más allá de lo que vos sentís y lo que vos hacés para ser consecuente con esos deseos y esas necesidades, vos integrás una familia, sos parte de una familia. Está tu mujer, que la habías nombrado antes, y tienen un hijo, que recién hablabas un poco de él. ¿Cómo manejás el crecimiento de tu hijo? Digo, porque va teniendo él, imagino, distintas necesidades también. Y quieras o no, vos también estás inculcando una forma de tratar de ver el mundo. Sí, total. Lo primero es aceptar que todos inculcamos a nuestros hijos nuestras formas de ver el mundo, incluso aunque tratemos de que la cuestionen. De alguna forma, la información de cómo vivimos o de lo que es importante para nosotros, yo creo que les llega. Elijas lo que elijas. Claro. En algunos casos quizá va a tener más que ver con el mainstream, con la norma, en otros no, pero en general es como que eso lo transmitimos. Lo que a mí me parece importante o interesante es tratar de generar la pregunta de, che, ¿esto está alineado con tus necesidades, con lo que vos sentís, con lo que querés? Y que esté esa pregunta me parece una garantía de que por lo menos en el camino él va a poder tratar de mantener esa conexión con lo que está vivo. Y no dejo de citarlo a Marshall Rosenberg porque
estoy como muy estudioso de la comunicación no violenta, que es como un gran hallazgo que me está también nutriendo mucho en este proceso. Y volviendo a lo que me decías, bueno, Sí. el crecimiento de él, yo creo que el primer paso que yo di fue cuestionar el paradigma que para mí es como el paradigma madre, que es o uno de ellos, que es el productivismo, ¿no? Ujú. El concepto de que existimos para hacer algo que sea productivo. Claro. Cuando actuamos en función de pensamientos que damos por hechos, porque nos parió nuestra época Sí. en la que nacimos, muchas veces actuamos en consonancia con nuestros deseos y a veces no. Y lo hacemos solo porque culturalmente está hecho así, ¿no? Entonces el poder cuestionar eso es costoso, Claro. a veces es ruidoso, es duro, pero muchas veces también trae cierta bienestar, ¿no? Y en el caso de Oliverio, como nuestra idea también fue cómo podría crecer Oli más allá de esta idea de que él tiene que ir a un lugar donde la educación que se le brinde esté conectada con los intereses educativos quizá que se definieron en un ámbito que no es su interior. Claro, Digamos. intereses educativos de una época. De una época, de una clase política, de una clase política. económica. Y entonces, bueno, decidimos que él no participe de la educación formal, de la educación institucional, lo cual no significa que él no esté siendo educado ni que esté aprendiendo. Lo que pasa es que, bueno, como me gusta siempre citar a un gran pensador que yo admiro mucho, que es Iván Ilich, que hablaba de esto de que la separación entre la escuela y el juego es algo un sinsentido, ¿no? Como no podemos aprender si no es jugando, si no es... o sea, si no está nuestra curiosidad, nuestra atención, nuestra verdadera motivación, no hay un aprendizaje. Puede haber una memorización, puede haber una internalización de algo, pero... Y esto de que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, el concepto de que la vida puede ser una escuela. No hace falta ir a un lugar donde encerrado en cuatro paredes me digan qué es lo que... O sea, todo el tiempo aprendés, todo el tiempo, aunque no quieras, aprendés. Sí, sí. El tema es si aprendés en función de lo que vos deseás, de tu interés, de tu curiosidad, o de algo ajeno, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde viene lo de la obediencia o la conciencia, ¿no? Para mí es muy diferente que una persona no pase un semáforo en rojo porque el policía le va a hacer una multa o porque considera que eso es peligroso para alguien que va a cruzar o para su propia vida. El concepto de conciencia versus obediencia es algo que, por lo menos, es algo a lo que yo le presto mucha atención, ¿viste? Bueno, y esa conciencia y ese proceso de educación de Oli con tu compañera Patu nos ha llevado a escribir libros, ¿no? O al menos unas partes. Me parece súper interesante que me cuentes estos libros y qué etapas representan. Porque creo que están ajustados a etapas de crecimiento, ¿no? Totalmente. Bueno, El planeta de Spinetta es un libro de derechos animales que surge a partir de nuestro cuestionamiento y de que Oli venía... Este es el primero. Es el primero, sí. Y bueno, ¿cómo podemos dejar de naturalizar esto que hablábamos antes de la dominación? Y cómo podemos... A mí me parece muy interesante. Desde primera edad. Sí. Cuando Oli, creo que salió cuando Oli tenía 2 años, si no me equivoco, una cosa así. Pero es esto de por qué detener los mejores sentimientos humanos en nuestra especie. ¿Por qué no ir más allá? ¿Cómo romper la barrera de la especie? Por ejemplo, la empatía, que es algo tan valioso, podemos llevarlo más allá de nuestra especie. Podemos empatizar y que nos importe lo que le está pasando a alguien que no sea de nuestra especie. Y bueno, eso fue lo que intentamos mostrar o no encontramos un libro que hablara de esto. Entonces yo como músico me interesó mucho que cada personaje tuviera un nombre de un ícono del rock nacional y de la música. Y bueno, con Patu lo escribimos pensando en él, y la vaca es
se llama Spinetta. Spinetta. Y no voy a spoilear, pero No, bueno, no, no, básicamente claro. trata de eso. Cómo conectar con los seres que no pertenecen a nuestra especie. Es una propuesta novedosa. Más allá de que parezca que lo estoy chiveando, es buenísimo incluso para chicos o para padres que no piensen exactamente igual, ¿no? Quiero decir, me parece que tiene un humanismo y una empatía muy interesante para los chicos, para que ya arranquen y aprendan cosas fuera de lo que les exige el sistema y en sintonía con esto de la comunicación no violenta. Vos sabés que está muy relacionado, perdón, porque Sí, claro. cuando estudias la comunicación no violenta, vas a IMSA, que es el concepto que trae también Gandhi, ¿no? Y pone a la luz, que es el menor daño a los seres sintientes. Él habla de los seres sintientes. Más allá de que culturalmente en esa época era muy complejo, Aparte pero estamos todos en la misma casa, ¿no? somos habitantes, lo solemos ver como paisaje. Claro. ¿No? Como parte del paisaje, las Wow. vaquitas, pero en realidad son seres, bueno, hay una película que también vimos con Patu cuando empezábamos, que se llama Terrícolas, que en realidad lo que te muestra es eso, somos todos Claro, terrícolas. somos todos terrícolas. Y el hecho de que sean más débiles o menos, digamos, nos daría incluso en realidad como el deber, si querés, o no solo el deber, sino la posibilidad Claro. de ayudarlos, ¿no? Claro. La sensación amorosa de compartir, de contribuir a sus vidas, ¿no? O sea, lo contrario, y es un poco lo que plantea el planeta de Spinetta. Sí, fue la primera etapa, no encontrábamos libros, y ahora, que no sé si te lo sabías, pero bueno, empecé como a escribir las canciones de cada personaje, me cebé. Muy bueno. Y empecé a grabarlas con invitados, invitadas. Bueno. Así que bueno, estamos subiendo ahí la Spotify. Y la idea es grabar el primer disco argentino de derechos animales, que va muy de a poco, que es muy a pulmón, pero bueno, es como también un pequeño granito de arena. Aparte los chicos, yo lo que noto con mi hija, que es un poco más grande, pero que conectan enseguida con estas ideas. Y más allá de que conecten enseguida, hay algo que me parece todavía más maravilloso, es que conectan naturalmente con estas ideas. ¿No? Es como, nosotros tenemos que hacer un proceso como de deconstrucción, pero ellos son como naturalmente van a esta forma de ver. Lo que pasa es que estamos muy atravesados por muchas cosas, entre ellas la publicidad. Yo siempre cuento que cuando era chico fui a... Perdón por... Pero fui a La Serenísima claro. y volví con el yogurcito en la mano. Y obviamente que eso nos atraviesa. La objetivación que hacemos de los seres sintientes que no son humanos son objetos. De hecho, legalmente son objetos todavía. Claro. O sea, son como esta mesa. Claro. Y son seres que tienen el mismo sistema nervioso que el nuestro. Muchos. Sienten exactamente lo mismo si los acariciás, si les pegas una pata. Igual que nosotros. Entonces, nada, esto un poco es como un aporte a que podamos también tener una herramienta, porque hay muchos padres, madres que quizá también, lo hablamos mucho, nosotros lo vendemos en ferias, lo vendemos, y hablamos con muchas familias que dicen, no encuentro, o sea, el libro que encuentro es el libro de la granja, el libro del zoológico, todavía el zoológico. Sí. Pero bueno, nada, humildemente un granito de arena, pero muy felices de que ya es como la 4ª edición. Y encima después esto del disco, es como que nada. No, pero está muy bueno para compartir, te da un montón de elementos para compartir con los chicos y las chicas. Oli fue creciendo y fueron apareciendo otras necesidades. Exactamente. Y otros libros, a ver, contame. Bueno, segundo apareció Venceremos. Venceremos. Que, claro, el tema de la competencia... ¿Venceremos de qué trata? Son 2 pueblos que viven del otro lado del río Desconfío, que es un río que atraviesa y que ellos, una vez al año, el río baja y ellos se encuentran para jugar el gran partido del honor a muerte, qué sé yo. Y entonces juegan su partido y una vez al año hay un campeón y una vez se les cuelga la pelota y tienen que cooperar, y de esa forma se rompe esa dinámica que muchas veces es la que nos muestran.
¿no? Es Un como... paréntesis. Eso responde a una necesidad de un chico de, más o menos, Y Connolly apareció, Digo, te diría, a los 3, a los 4. cuando empieza a ver la competencia. La competencia, Ok. sí, sí. De hecho, bueno, Digo, me interesa porque más allá del libro en sí, me parece re bueno cómo están vinculadas con las etapas del ser humano y cómo empiezan a aparecer estas. sí, cuestiones. porque vos pensás que la competencia está en todo. Sí, claro. O sea, es quién es el mejor, quién es el más algo, quién... Y la verdad que la cooperación es una forma de vincularnos que enriquece, donde no hay perdedores, o sea, Claro. todos ganamos. Y de hecho, a partir de eso nos conectamos con redes de juego cooperativo, ¿no? O sea, es muy interesante. Hay mundos que uno quizás desconoce y nos empezamos como a meter. Y bueno, el Venceremos, que fue muy vendido durante el Mundial, Muy paradójicamente. bien. Claro, ¿En serio? Claro. Maestras que me decían, me dicen que hable del Mundial, pero quiero encararlo desde otro lado. Y bueno, estaba buenísimo. Claro, porque estaba rescatar lo lúdico, de jugar. del disfrute, Del ¿no? disfrute. Del disfrute de jugar. O sea, que Sí. cuando está a ver quién gana, está bien, está ese picante, pero a veces te perdés el disfrutar de que Sí, simplemente sí. es muy divertido. Sí, del jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Ajá, Sí. claro. Y después, Después de eso vino el tercero, Las luces y sombras dentro de mí, que es un librito... primero vayamos, Sí. antes del libro. ¿Qué necesidad de ese ser humano en formación, como sujeto social o ser humano, en qué necesidad respondía? ¿En qué momento estaba? Yo creo que una necesidad de conexión, Ok. de... Ya más grande. Sí, te diría que... Este fue el último. Te diría que Oli quizá tendría 5 o 6 años, Ok. creo. De ecuanimidad, de equilibrio, de autocompasión, porque en realidad las luces y sombras dentro de mí se nos suele plantear desde chicos titanes, los buenos y los malos, Claro. los superhéroes y los villanos. Cuando los chicos empiezan a tener a los héroes de Marvel Exacto. como Que faro. todos disfrutamos, Sí, por otra claro. parte, ¿no? Sí, Y que, sí, sí. pero digo, esa mirada binaria hace que todo el tiempo, obviamente nosotros estamos del lado de los buenos y los malos siempre son los otros, hace que neguemos una parte nuestra, que no nos podamos conectar de manera autocompasiva con emociones que quizás no son tan agradables y que no las aceptemos, a veces que las rechacemos. Y de alguna forma es habitar esos grises, ¿viste? Claro. Nada, es una invitación a pensar cómo les podemos contar un mundo más real a los chicos, ¿no? Porque contarles que existen los buenos y los malos, y aparte se ve esto no es solo de... Se ve en los noticieros. Están Claro. los buenos, están los malos. Claro. Están las personas de bien y están las personas de mal. O sea, y nosotros siempre somos las personas de bien. Claro. Da la casualidad. Sí. Bueno, nada, me parece como un aporte también, una semillita de decir, che, tranqui, esto que estás sintiendo es parte, podemos ver cómo lo gestionamos, a qué necesidades obedece, pero... ¿Y qué dolores genera este crecimiento o este camino que estás experimentando? Digo, porque vos estás vos y como todos formamos parte de una sociedad, formamos parte de un sistema. Que muchos hasta filósofos sostienen que uno puede estar en los bordes del sistema, pero el sistema te contiene de todos modos. Pero estando en los bordes y tratando de proponer un sistema nuevo, imagino que eso debe generar fricción, dolores, cuestionamientos. ¿Cómo se sostiene el estar en ciertos bordes del sistema actual y proponer uno nuevo? Sí, son propuestas, son, en mi caso, aportes desde el arte, que también es una forma, que lo hablábamos fuera de cámara, el arte como una herramienta que en realidad es intrínseca al ser humano, que está en todos, que no es que están los artistas allá y todos el resto que miramos. Todos somos y todas somos artistas, somos personas que necesitamos de la expresión, que muchas veces estamos desconectados de eso porque respondemos a intereses que
que son ajenos a nosotros, pero Claro. el juego, la expresión, la manifestación de lo que está vivo en nosotros es algo que nos atraviesa y que es un impulso de vida, diría yo. Lo que siento con esto es como mucha satisfacción de por lo menos intentar traducir esos malestares o esa sensación a veces como de frustración que siento Claro. cuando veo que a veces hay cosas que podrían ser de otra forma. Porque siguiendo esto que te decía antes, Sí, nosotros somos hijos de nuestra época, sí, pero para mí siempre un gran ejercicio es pensar cómo esto que estoy pensando ahora, si yo no perteneciera a esta época, ¿qué pienso de eso? Me trato de salir. Entonces, podríamos ser tranquilamente una sociedad que no esté basada en el punitivismo, en la coacción, sino en la conciencia. Si practicáramos esa conciencia, si ejercitáramos ese músculo, podríamos tomar las mismas decisiones, claro. o quizá diferentes, pero por el hecho de tener en cuenta las necesidades nuestras y de los demás. Eso Claro. es un poco lo que me pasa con esto. Obviamente que es costoso, en el sentido de que seguramente venderíamos mucho más libros si tocáramos temáticas que fueran quizá más mainstream, más mayoritarias. Sí. Pero a mí las necesidades de esto, de aportar, de estar alineado con mis valores, es algo que no tiene precio, que me hace sentir igual que la música, ¿no? Claro. Muchas canciones, yo toco temas que a veces son muy incómodos, que son minoritarios, pero que no tengo otra forma de hacer arte si no es siendo honesto. O sea, Claro. intento no confundir la verdad con la honestidad también, ¿viste? Si hago una canción que quizá no la compuse sobre una historia real, pero realmente Sí. estoy conectado con lo que estoy haciendo y estoy conmoviéndome, estoy siendo honesto, aunque eso no sea verdad, ¿no? La honestidad digo porque la verdad como un valor general o si querés rotundo, no. Sí. Si no digo la honestidad, en este caso es bueno, esto es mi forma de ver el mundo, lo comparto, deseo que sea de otra forma de corazón, me gustaría, entiendo que hay muchísimas realidades, muchísimas formas de ver todo, pero bueno, me hace bien. Bueno, importantísimo. ¿Y crees que esta forma de ver el mundo puede llegar a ser mayoritaria o generar, o ir el mundo a esa forma de verse o encararse en un futuro? Yo digo que la O- sociedad del menor daño posible es una utopía Ujú. hacia la que, como decía nuestro amigo Galeano, Sí. hacia la que camino, Claro. pero realmente creo en esto que decía antes, la educación institucionalizada es el órgano en donde se reproduce un sistema. Claro. Entonces, mientras nosotros creamos que tenemos que ir a un lugar para aprender algo y la obediencia sea la obediencia hacia lo externo, sea lo que guíe nuestras experiencias de vida y no hacia nuestras necesidades propias, me da la impresión de que va a ser muy difícil. ¿Qué le dirías a una persona que puede estar viendo o escuchando esto y sentirse sumamente interpelada en un sentido positivo y decir esto es lo que yo quiero y no sabe cómo hacer para empezar a dar pasos en este sentido? ¿Cómo vos lo podrías o la podrías a esa persona entregarle un poquito de luz en el camino que hay por delante? Digo, porque vos recorriste esto con un montón de aprendizajes, errores, imagino. Digo, pero ¿cómo podemos empezar? Sí. Lo primero es que yo no podría... no me siento en condiciones de decirle a otra persona qué es lo que debe hacer. Lo que sí me parece muy importante es que, además entiendo que hay muchísimas realidades diferentes, Claro. donde a veces
necesidades muy básicas no están satisfechas y es muy difícil pensar en otras, ¿no? Entonces hay diversidad de realidades, de situaciones, pero cuando está el espacio, cuando está la posibilidad y está la pregunta, me parece muy importante generar espacio. Espacio es tiempo, silencio, respiración, conexión con lo que es importante en mí. Hacerme la pregunta de qué estoy sintiendo en este momento es algo que te puede cambiar la vida. Claro. Porque muchas veces, lamentablemente y trágicamente, pasan vidas sin que personas se hayan preguntado qué sintieron. O sea, la conciencia de mis emociones hace que yo pueda tomar decisiones conscientes. Y si no paso por ahí, para mí es una tragedia. Es una tragedia. Y si está esa pregunta, alimentar eso puede ser lo que lo cambie todo. Y esas respuestas que encuentres te van a guiar. No hay nadie Bien. afuera, ni un gurú, ni alguien que la tenga clarísima. Están en vos y me parece muy importante esto, volver a mirar hacia nosotros, ¿viste? Hay algo que está en la sustancia de cuando hablas de tu arte y de tu forma de ver y actuar en el mundo, que es la honestidad, ¿no? De eso de, bueno, lo primero que decidiste o que tratás de hacer es no esconder nada bajo la alfombra, ¿no? Eso me parece como un buen paso, porque cuando uno intenta ser honesto con uno mismo y con lo que hace, se hace un posicionamiento fuertísimo y fundacional. ¿No? Creo que la honestidad está atrás de todo esto. La honestidad para con uno mismo y la honestidad para con los demás, en lo que hacemos. Sí, yo creo que sí, lo veo como un valor, como un norte, como un lugar hacia donde ir. De verdad que cada vez me doy más cuenta de que, que la humildad es el camino, el poder cuestionar, el poder no creérsela, el poder no entender. Bueno, esto que te decía fuera de cámara de la frase de Krishnamurti, ¿no? De la que habla mucho también Marshall Rosenberg, que dice la inteligencia más maravillosa está en simplemente observar sin emitir un juicio, una opinión, simplemente poder observar. Eso te trae también mucha humildad, mucho. Entonces, bueno, para mí ese es el camino, ¿viste? El tema de la honestidad, sí, de ser honesto con uno mismo, me parece clave. En este caso, lo intento, trato de ir hacia donde me parece que es, ¿viste? Claro. Con todo, como decís vos, los errores, el peso, el dolor que también puede generar y muchas veces es costoso socialmente, ¿viste? Sí, bueno, me imagino, ¿no? Sí, a nivel familiar incluso también, ¿no? En otros, cuando uno va ampliando la familia también debe encontrarse en situaciones de tener que explicar decisiones, de tener que explicar actitudes, respuestas. Sí. Sí, total. Sí, ahí muchas veces hay sensaciones de incomodidad, claro, de que uno busca como, también resonar con personas, sí, que más o menos vayan para el mismo lado. Eso me parece muy clave también. Volviendo, sí, a lo que me preguntabas antes, sí, ¿qué otras personas hay que vos conozcas o que no conozcas y que puedas ir a buscar que más o menos estén resonando hacia ese lugar y que más o menos caminen para donde a vos te parece? Y conectar con esas personas te hace sentir mucho más. Bueno, hay una necesidad como de compañía, de tribu, ¿viste? De valores compartidos que si no está es mucho más difícil. Cuando elegís un camino que quizá no es el mayoritario. Y lo hemos vivido con Patu, o sea, sí, mucho hemos conocido en el camino, en todos estos años de cuestionar paradigmas, muchas personas que han sido tremendamente definitivas y valiosas porque han permitido que nos sintamos acompañados a la hora de tomar determinada decisión. Claro, sí, es clave. Yo te quiero agradecer todo lo que hiciste, todo lo que haces, porque eso también educa a un montón de personas que te leemos, que te escuchamos, y nos ilustra un montón. Honestamente quiero agradecerte por eso.
Y también quiero terminar de esta charla escuchándote cantar o interpretar alguna canción, algo que nos puedas dejar que te guste en este momento, que te inspire. Vamos. ¿Vamos? Vamos. Dedicado a los seres sintientes. Pasan personas por tu vida, algunas se quedan, otras extraño todavía. Y ustedes ahí, mirándome así. Qué suerte la mía. Suerte que los conocí. Pasa la gente y pasa la vida. Algunos se fueron, esos nunca se olvidan. Y ustedes ahí, mirándome así. Y lo que es la vida, ahora yo también lo vi. Oh, oh, Gracias.